Vamos a ver ejemplos de compra institucional, entrando en el primer inciso. Recuerden que la primera frase que vimos de Jesse Livermore es la que decía que él es un trader y por lo tanto buscaba compra institucional. ¿Por qué? Porque tu análisis fundamental, no que no sea bueno hacerlo, por supuesto que es bueno hacerlo, pero si tu análisis fundamental difiere del de las grandes instituciones, cuyos analistas le pasan la información a los traders, los cuales a su vez invierten los millones y millones que tienen de poder adquisitivo y se posicionan hacia un lado o hacia otro, aun cuando en la rara circunstancia de que tu análisis sea mejor que el grupo de expertos analistas que ellos tienen del análisis fundamental, ¿qué va a afectar más el mercado? ¿Tus conclusiones o las conclusiones que sacan los analistas de las grandes corporaciones? Le pasan el informe a los traders con cuentas con millones y millones de dólares y empiezan a posicionarse en el mercado. Entonces, él como trader individual buscaba estar en las instituciones con un enorme poder adquisitivo, comprando o vendiendo. Aquí podemos ver una señal de esas. Esa es la gráfica del índice americano S&P 500. ¿Y qué tenemos aquí? Este es un ejemplo de ello. Noten el surgimiento del volumen. No es un pequeño incremento en el volumen que tengamos que sobreanalizar o microanalizar para ver qué es lo que significa. Este volumen en esta vela es una gráfica semanal, resalta como un rascacielos en una ciudad. Y eso aunado al movimiento del precio, que tenemos una vela martillo. Pero no es solo la vela martillo lo que importa aquí, porque aquí, por ejemplo, tenemos dos velas martillo invertidas. Aquí tenemos otra vela martillo y el movimiento no fue tan grande. Aquí lo que importa es la relación del volumen. Esta enorme cantidad de volumen que sobresale en la gráfica representa aquí una enorme cantidad de actividad aquí. Precio nos puede ayudar a interpretar qué es lo que pasó. Pero la pregunta es, estas velas son, cada una vela de estas representa una semana. ¿Quién tiene el poder adquisitivo para en un movimiento bajista entrar al mercado y comprar cientos de miles de contratos y detener el movimiento? Solamente las instituciones financieras. Por lo tanto, como traders es muy importante, sí, que hagamos nuestro análisis individual, pero también busquemos muestras en la gráfica por venta o compra institucional. A eso se refería Jesse Livermore. Y aquí tenemos que definitivamente el movimiento bajista se detuvo aquí y después comenzó un movimiento alcista continuo durante años. Pero la clave está aquí. Aquí es donde las instituciones compraron. Vamos a ver otro ejemplo. Esta ahora en una acción. Esta es la acción de Netflix. Que hubo una noticia aparentemente negativa. Empieza el pánico al mercado y empiezan a vender. Pero noten algo, el precio no pasa por debajo de alrededor de los $58 de la acción. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Noten los enormes surgimientos de volumen. Ya cuando el precio había bajado considerablemente, es cuando vemos estos enormes surgimientos del volumen que detienen la caída del precio. También nótese que en este caso el proceso fue mucho más largo. Aun cuando el precio ya no pasa de este nivel, el volumen gradualmente comienza a disminuir. ¿Qué es lo que significa esto? Que las corporaciones están comprando todo el suministro o toda la venta que existe. Una vez que tienen en su poder la mayor cantidad de acciones que están flotando en el mercado o disponibles para venta y compra, una vez que remueven todo el suministro, ahora comenzó un movimiento alcista que incluso rebasó los límites anteriores. Por eso es muy importante entender que, como dijo Albert Einstein, tenemos que simplificar las cosas lo más que podamos, pero no más que eso, porque después ya empiezas a perder información importante. Por eso esos sistemas de, haz trading en una vela martillo, o con esa señal, o con aquella, a veces funcionan, a veces no, y es un juego de azar, porque el mercado es más complejo que esto. Ellos mismos no sabían cuánto tiempo les iba a llevar absorber todo el suministro que había. El ejemplo anterior fue rápidamente, ahorita tardó más tiempo en este ejemplo.
Entonces, el mercado se mueve según las necesidades y circunstancias de lo que va pasando. No tiene reglas fijas. Ahí es donde entra la estrategia. La estrategia nos ayuda a poder evaluar 1 y 1000 casos distintos. La táctica, ahí sí, es más precisa y nos dice cuándo es el momento de apretar el gatillo o de entrar y salir al mercado. El volumen indica, Víctor, la cantidad de contratos, no la cantidad de dinero. En el caso de las acciones, la cantidad de acciones que cambiaron de manos ese día. Entonces, o esa semana, según la gráfica. En este caso son gráficas semanales. Ya vamos a ver gráficas con marcos temporales más pequeños. Pero el volumen representa el cambio de contratos en el mercado de Forex, en el mercado de futuros. En el caso del mercado de acciones, la compra y venta de acciones en un momento dado. Es muy, muy importante el volumen, algo que muy pocos traders analizan, pero todas las instituciones analizan. Todos los traders profesionales que yo conozco, y sobre todo los que trabajan para instituciones, todos analizan el volumen. Es fundamental. Aquí tenemos un ejemplo reciente. Es la gráfica del euro. Hemos tenido un movimiento alcista del euro. El aumento de volumen, Víctor, en efecto, lo único que te da es la cantidad de contratos y la cantidad de actividad que hubo en ese día. Por ejemplo, aquí vemos esta enorme cantidad de volumen. Pero aquí tenemos lo contrario, una diminuta cantidad de volumen. Significa que aquí, durante este día, esta gráfica de área, hubo muy poco cambio de contratos de manos, muy poca actividad. Es como una tienda que tienes abierta. Si un día tuviste 2, 3 clientes y el otro día tuviste 100 clientes, bueno, este día tuviste mucho más actividad, pero este día hubo poca compra y venta. Ahora, ¿cómo vas a determinar si fue más compra que venta o más venta que compra? Ahora tienes que analizar el movimiento del precio. Y ya vamos a entrar más adelante algunas reglas que nos ayudan a identificar esto. El euro ha tenido un movimiento alcista considerable, pero ese movimiento alcista comenzó con un movimiento particular. Cuando la Reserva Federal de Estados Unidos hace un anuncio finales del año pasado, tuvimos este movimiento. Noten, el rango del precio es muy sobresaliente con respecto a los rangos que se habían manejado en las semanas anteriores. Pero el volumen definitivamente resalta como un rascacielos. Esto denota una enorme actividad y nuevamente, ¿quién tiene el poder adquisitivo para entrar al mercado y comprar cientos de miles de contratos? Nótese que antes de este movimiento se había tenido un continuo movimiento bajista. Pero es la cantidad de volumen que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí, que la mayor cantidad de volumen está en velas alcistas. También aquí es una vela martillo alcista. Entonces hubo más compra que venta. Por eso no debe de extrañarnos que el movimiento haya continuado alcista. Aquí hubo otra ráfaga de compra, se superan los niveles altos y continuó el movimiento alcista por el momento. Pero aquí estuvo el cambio. Esto es lo que hay que aprender a detectar y encontrar un buen lugar donde entrar en la posición. Porque, por ejemplo, si entras aquí alcista, tu stop técnicamente tiene que estar por debajo de esta vela.